Si es que no me deja iniciar la grabación y me marca que no Creo puedo, que ya. Ya, ahora sí, me parece como grabando. Sí, ya, ahorita ya. Ya. Por eso me marcaba que no podía iniciar la grabación. Ahorita que regrese el compañero, pues ya estamos, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, entonces, en este sentido, chicos, les pido, pues obviamente que presten atención, que la mayor parte de la información que ustedes coloquen o quieran colocar, pues obviamente sea a través de imágenes o a través de formas o iconos, este tipo de cosas, ¿sale? Entonces, esta es la idea del mapa mental, a diferencia del mapa conceptual, para que no nos vayamos allí a confundir. Y otra cosa que tiene es que sí trabaja como de manera desorganizada, no tiene que ser así como tan rígido, tan estructurado como aparece en los esquemas. Si es un poquito más abierto, si es un poquito más desordenado, pero pues obviamente siguiendo una guía o una línea de estructura, ¿no? ¿Sale? perdón, maestra, yo no estuve en la clase pasada, solamente Ajá. una pregunta. ¿El mapa que vamos a hacer es referente a lo de la primera actividad? El mapa mental es referente a lo que nos corresponde ver esta semana, que son habilidades lingüísticas, que es lo que vamos a platicar el día de hoy. A eso corresponde el mapa mental. Ah, ok, ya. Sí. Es habilidades lingüísticas en la sociedad del conocimiento, así se llama el tema que tenemos que desarrollar hoy, el tema que tenemos que ver el día de hoy. ¿Sale, chicos? Ok, ¿hasta acá tenemos alguna duda? No. ¿No? No, ¿Vamos muy bien? maestra. Dígame, te escucho. ¿No? Ok, perfecto. Bueno, entonces, vamos a hacer remembranza de lo que vimos la semana pasada, ¿va? Hablábamos que tenemos competencias, habilidades en una sociedad del conocimiento, ¿sí se acuerdan? Bueno, hoy vamos a profundizar precisamente en las habilidades de la comunicación y cómo se integran estas a la sociedad del conocimiento. ¿Cuál es la diferencia, chicos, entre competencias y habilidades? ¿Sí se acuerdan? Sí, competente Sí. pues la manera en la que tú eras competente para realizar algunas tareas o realizar algunos trabajos. Ajá. ¿Y las Competencia habilidades? para hacer ¿Competencias qué, perdón? era saber hacer, saber ser y qué hacer. Ok, muy bien. Las competencias, ya bien lo decía su compañera, es precisamente el cómo tú apliques tus conocimientos en una tarea determinada, ¿no? Entonces, que sí seas competente para realizar una tarea determinada. Y hablábamos no solamente de conocimientos, hablábamos también de habilidades, ¿sí se acuerdan? Entonces, ¿qué son las habilidades? ¿No? ¿Qué son las habilidades, Puede chicos? Se decir que habla. es lo que cada persona desarrolla con facilidad. Exacto. Decíamos que las habilidades son precisamente toda aquella información, todo aquel conocimiento que nosotros tenemos y que obviamente vamos desarrollando acorde a las necesidades que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, en esta parte vamos a hablar precisamente de las habilidades, ¿sí? De las habilidades lingüísticas en la sociedad del conocimiento. ¿Alguien ya se echó un clavado a la lectura de la segunda, de esta segunda parte, de esta segunda semana, de cuáles son estas habilidades? ¿No? Sí. Yo leí un Yo, poco de maestra. lo que es la competencia comunicativa, elemento clave de las organizaciones, un poco de ese texto. Ok, ¿me lo mencionas? Bueno, ahí menciona un poco de, bueno, cita a varios personajes conforme a años y Ajá, habla de lo que es la competencia, permítame, de la sociolingüística, ajá, la organizativa, ajá, eh, la otra que es de la discursiva y otras más que más o menos.
a la pragmática también. Y Ok. ahí tenía duda en lo que es la pragmática, que a lo que le entendí es como la competencia práctica de las cosas, no sé si Así es, más o menos por dónde se camina. todo lo que llevas a la práctica es pragmatismo. Cuando es que es muy pragmático, es porque pues lo hace, ¿no? Entonces, a eso se refiere el pragmatismo, porque no únicamente se aplica a las habilidades de la comunicación, las vas a aplicar en otros ámbitos, ¿sale? Por acá tenía la participación de Lomet, a ver, ¿no? Yesenia Salazar, ¿no? Saudi, Sí, las habilidades lingüísticas tengo yo aquí que son escuchar, leer, hablar y escribir. exactamente. Esas son las 4 habilidades lingüísticas. Acuérdense que hablábamos de un proceso de comunicación y nosotros hemos desarrollado estas 4 habilidades que son el hablar, el escuchar, el leer y el escribir. ¿Por qué recae la importancia en centrarnos en desmenuzar estos conceptos? Porque acuérdense que no siempre se logra el objetivo. Cada una de ellas tiene un objetivo, ¿sí? Y si queda a medias, deja de cumplirse como una habilidad, deja de cumplirse como un proceso, ¿sí? Vamos entendiendo esta parte. Entonces, les voy a presentar, les voy a hacer la presentación obviamente, del material que tengo yo acá de apoyo, y ustedes me dicen si lo logran ver. Recuerden, por favor, ¿sí? Les pido de favor que en este caso, si tienen alguna participación, me la hagan saber, porque pues no los puedo ver, ¿no? O sea, abran su micrófono y me lo mencionan. Listo. Ahí estamos. ¿Ya? ¿Sí lo logramos ver? Listo, sí. Sí. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hablar sobre las habilidades lingüísticas y decíamos que son 4, ¿no? Hablar, escuchar, leer y escribir. Dice que la comunicación como proceso van a intervenir varios factores, ¿no? Y en este caso, pues tenemos acá, lo vamos a acercar un poquito más, que es el hablar, el escribir, escuchar o leer. También vamos a tener el código o la lengua, así también como el canal de comunicación. ¿A qué se refiere con esto? Acuérdense que la comunicación va a requerir de muchísimos más elementos. O sea, no es solamente que tú sepas leer, no es solamente que tú sepas hablar, no es solamente que tú sepas escuchar. O sea, hay un proceso que requiere la comunicación, ¿sí? Y para que obviamente sea efectiva, acuérdense que eso es lo que vamos a buscar, que el proceso de comunicación sea efectivo. ¿Qué quiere decir que sea efectivo? Que realmente se entienda lo que queremos transmitir, que el mensaje llegue tal cual, con las intenciones, con las definiciones, con los conceptos, que en un principio nosotros, bueno, pues como emisores, ¿sí? Queremos que llegue al receptor, ¿sí? Porque en un momento, cuando este se distorsiona o ya no llega o entendió mal o X cosa, entonces ya no hay un proceso de comunicación efectiva y por tanto, esto se rompió y ya no sirvió el proceso de comunicación. ¿Va? Entonces, ¿vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Sí. Bien. Sí, maestra. Sí, Perfecto. Bueno, entonces, en el libro tenemos varios autores, obviamente tenemos a Laswell, a Nixon, a Wesley, a Macklin, a Rao. Bueno, tenemos acá la lista de autores que nos hablan precisamente de estas habilidades lingüísticas, pero uno de los conceptos que más destaca precisamente es Laswell, en donde dice que un emisor comunica un mensaje a través de un canal a un receptor. ¿Qué es lo que nos está diciendo Laswell? Nos está describiendo el proceso de la comunicación. Vamos a llegar más adelante y es importantísimo que lo conozcamos y que conozcamos también cada uno de los elementos que lo componen. Pero, pues dice que la comunicación es un emisor, comunica un mensaje a través de un canal a un receptor. Si ustedes se fijan, acá está tomando en cuenta los elementos que mencionábamos hace rato. Un canal, un receptor, un mensaje, un proceso. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, maestra. Sí. Okay. Sí, maestra. Vamos a empezar por el primero, que es hablar. Dice, los hombres ya no tienen palabra.
de Manuel Márquez Campos. ¿Qué quiere decir que esto? Los hombres ya no tienen palabra. ¿A qué se refiere? Pues que Pues no cumplen realmente con ya lo no se que... comunican como antes. No Muy bien. cumplen lo que prometen, lo que dicen, voy a hacer esto a tal día, a tal hora, y no lo cumplen. O sea, es que no tienen palabra. Te voy a pagar tal día y no te pagaron. Ok. Te doy mi palabra que préstame 1,000 pesos, te doy palabra que te lo pago el viernes y no te pago. Quiere decir que ese hombre no tiene palabra. Ok. A mi vez. Ok, perfecto. Ok. Creo que hemos modificado el habla para, pues, obviamente, tener ciertos conceptos. Como la compañera mencionaba, cuando dice el hombre ya no tiene palabra, es porque hemos venido distorsionando, ¿sí?, el habla para podernos comunicar. ¿Sí? Si bien es cierto, por ejemplo, lo que decía la compañera, hay un dicho, ¿no? Es que ya no tienes palabra, ya no cumples. Tiene que ver algo con esto, ¿no? O sea, ya no estás cumpliendo a lo mejor de manera formal con lo que tú estás expresando. ¿Sí? ¿Cómo nosotros podemos hablar? ¿Cómo nosotros podemos expresarnos de tal manera que este proceso de comunicación sea fluido? ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí. Sí, maestra. Ok, perfecto. Dice. sí, Primero, maestra. dice, una de las cuestiones que hay que lograr con el habla es lograr objetivos, establecer vínculos y relacionarlos. Yo creo que entre el 80 y el 90% de nuestro proceso de la comunicación se da a través del habla y el escucha, ¿sí? Entonces, cuando nosotros establecemos esta parte, yo les decía la sesión pasada que el ser humano por naturaleza es un ser social, ¿verdad? Entonces, el proceso de la comunicación es primordial, obviamente, para relacionarse y para hacer estos vínculos que estamos buscando, ¿sí? Tiene que ver o influyen, ¿sí?, estos vínculos, el cómo nosotros nos expresamos y hacia dónde queremos lograr, ¿sí?, llegar con este proceso de la comunicación. Por ejemplo, cuando decimos lograr objetivos, cuando nosotros empezamos a hablar o cuando tenemos un bebé que está empezando a hablar, ¿sí?, tiene un objetivo. Por ejemplo, el llanto significa alguna incomodidad. O está hecho del baño, o tiene hambre, o está aburrido, o tiene un gasecillo ahí atorado. O sea, hay un objetivo que quiere lograr él a través del sonido, ¿sí o no? Entonces, obviamente, conforme vamos avanzando en este proceso del habla, tenemos un objetivo para poder hablar. El bebé aprende a hablar para poder comunicarse y que me entiendan a la primera. No voy a estar a balbuceos toda mi vida y no me van a lograr entender. ¿Sí me entienden esa parte? Sí. Sí. Ok, Sí, maestra. dígame. Ajá, escucho. Ok, muy bien. Entonces, establecer vínculos. Cuando nosotros nos empezamos a relacionar, empezamos a establecer vínculos. Les vuelvo y les reitero, no es la misma manera que nos comunicamos de una forma con una persona que la otra. Entonces, esto también hace que vayamos estableciendo vínculos cercanos o lejanos, ¿sí? Y determinamos el habla precisamente para esto. A la novia, a la pareja, no se le habla de la misma manera que se le habla al jefe, o que se le habla al compañero, o que se le habla a la mamá o al papá. Entonces, sí vamos estableciendo vínculos con otros. Y la parte de relacionarlos es precisamente esto, convivir o estar en una sociedad en la cual podamos relacionarnos, expresar ideas y obviamente también retroalimentarnos de esta información. ¿Sí? ¿Qué debemos de cuidar al hablar? Bueno, pues son muchísimas cosas. Acuérdense que el proceso de la comunicación, a pesar de ser tan necesario, es también un proceso muy delicado, ¿sí? Entonces, tenemos que tener un vocabulario adecuado, tenemos que tener un manejo de la voz muy buena, tenemos que tener un uso de la expresión corporal, debemos formar, ¿sí?, la forma en cómo nos expresamos, identificar al locutor, ser pertinente, porque esto es algo que yo creo que de repente como que se nos va, y comprender nuestro tema. Así también, que es algo importantísimo, es respetar los turnos de interacción comunicativa. ¿A qué se refiere con el vocabulario adecuado? ¿Alguien me puede dar un ejemplo del uso del vocabulario adecuado? Pues el lugar en donde te relacionas, por ejemplo, cuando estás con tus amigos, no vas a hablar de la misma manera que como cuando estás, no sé, en tu trabajo o con tus padres. Hay diferentes también maneras de relacionarte.
y pues de ahí ya depende mucho en donde estés. Como dicen, donde estés, pues te tienes que comportar. Exactamente. Yo, maestra, A ver, dime. muy bien, por decir, yo trabajo en el call center de control vehicular, en el cual a nosotros calidad pues nos maneja un cierto manejo de no interrumpir al ciudadano, estar al pendiente de lo que es la solicitud que él te está diciendo, el estarlo escuchando, no hablarle de tú, no empezar con modismos, no el ok, no, o sea, sí, lo estoy escuchando, claro, desde luego, sí, y cuando lo dejamos en espera, tenemos que regresar cada 20 segundos en donde lo sigo atendiendo, permítame un momento. Entonces, es la interacción entre cada uno con respeto y cuidando nuestra habilidad del lenguaje. Fíjate que tú tienes creo que, digo, no descartando los demás, pero creo que el trabajo que tú realizas sí toma muy en cuenta todas estas partes que nosotros debemos de cuidar al hablar, ¿no? Porque primeramente, muchas veces nos guiamos por las cuestiones corporales, lo que nos dice la parte corporal de quien nos está escuchando. Entonces, desde ahí tienes una limitante porque ya no tienes esta parte que te está apoyando. Y aparte de todo, pues creo que en un 80 o en un 85% de las personas que te hablan son precisamente para una queja o por algo, entonces ya vienen predispuestos a estar molestos y tener que lidiar con una persona que a lo mejor no quiere el proceso de comunicación, o sea, más bien quiere el proceso de escucha, ¿sí? Es muy complicado. Entonces, sí es importantísimo todo lo que tú dices, todo lo que tú mencionas de, obviamente, no hablar fuerte, o sea, si estás acostumbrado pues a hablar fuerte, pues tienes que moderar tu voz, tienes que, la forma de expresión que tú dices, no puedes poner, ajá, ok, o sea, sí tienes que darle como una continuidad a esta plática en donde pues estás poniendo a la otra parte como la figura principal de este proceso de comunicación, estás identificando obviamente a tu locutor y sobre todo la pertinencia y la parte del respeto incluso de los turnos, que se vuelve muy importante, ¿no? A mí en lo personal, de repente, pues cuando estás hablando con X cosa, con un call center y le estás explicando, a ver, hijo de tu, a ver, escúchame, mijo, y yo, ahorita que yo te explique, ya me das la solución. O sea, a ver, primero escúchame, ¿sí? Porque a mí me ha pasado que de repente voy como para la tercera llamada, sí, pero es que no, a ver, o sea, voy llamando 3 veces, a 3 fulanos les voy diciendo lo mismo, a ver, primero escúchame y después yo te voy a escuchar, pero primero escúchame. Entonces, cuando todo esto, o sea, no se toma en cuenta, pues sí se vuelve como un problemón. Y les vuelvo a repetir, la idea del proceso de comunicación o el hablar no es hablar por hablar, o sea, es tomar en cuenta todas estas características para que realmente, ¿sí? Se dé el proceso de comunicación. Acá hay algo importantísimo, importantísimo, ¿no? Que esta parte del respeto de los turnos, ¿sí? De a quién le toca hablar, a quién no, muchas veces la otra persona o el receptor no lo va a respetar, ¿no? Pero aquí sí cabe esa parte de si a él le sobra, como es, a uno le falta al otro que le sobre. Entonces, si quieres que el proceso de comunicación se dé, pues también te tienes que armar como de tolerancia, ¿no? Para que pues, sí realmente continúe este proceso de la comunicación. Claro, va a llegar el momento que, bueno, pues ahí arréglatelas, ahí nos vemos, no, bye. Pero pues también tiene que llegar como a un límite, ¿sí? Pero en el proceso del habla o en la habilidad del habla, sí hay que tomar muchísimo, muy en cuenta estas características para que realmente se entienda y se desarrolle esta habilidad, porque eso es importante, que tomemos en cuenta esto para poder desarrollarlas, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá entonces? Sí. Sí. Sí, maestra. Sí, maestra. Okay. Perfecto. Maestra, también influye mucho el estado en que se encuentra la persona, ¿no? Digo, no vas a hablar con alguien que está sus 5 sentidos, con alguien que no los tiene. Tienes que darle un lenguaje como se encuentra la persona también. Sí, claro. Yo estuve en un área de seguridad que en una academia nos indicaban mucho en cuestión de el hablar con autoridad al detenido o a la persona que se estaba remitiendo.
con autoridad, a su nivel, fuerte, con palabras que él entendiera, y a la persona afectada, obviamente se cambiaba el tono, más conciliador, más claro, y el procedimiento que se iba a llevar que iba a efectuar ella, ¿verdad? Sí, claro, mira, por eso existe este punto que dice identificar al interlocutor. O sea, identificar no es solo verlo, estoy hablando con fulanito. Obviamente es hacer el análisis, como tú dices, a ver, ¿con qué actitud está? ¿O a quién me estoy refiriendo? O sea, ¿o qué está pasando? ¿Cuál es el contexto que está interviniendo para que yo pueda realizar este proceso de comunicación utilizando la habilidad del habla? ¿Sí? Entonces, digo, sí tiene que ver mucho. Es una chambototota, aunque digan que no, aunque digan, pues es que yo hablo, sí, pero pues es algo que ya está inmiscuido. Al final de cuentas, el proceso de la comunicación lo hacemos de manera innata. Dudo que ustedes se pongan, a ver, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Y si no cuentan, dejan de respirar, ¿no? Se volvió una cosa innata, ¿no? Ustedes inhalan, exhalan y no están pensando que están inhalando y están exhalando. Entonces, el proceso de la comunicación es lo mismo y todo lo que conlleva es exactamente lo mismo. Tú analizas, tú ves, tú esto, tú lo otro. Por ejemplo, si vas a dar el pésame, no llegas sonriendo. Ay, muchos días, ay, lo siento mucho y jaja, jijiji. O sea, pones tu carita de triste y tu tono es otro. Sí, dime. Perdón que le interrumpa. No, no te preocupes. ¿No tendrá también esto que está diciendo algo que ver con la frase de que el hombre no tiene palabra porque pues siempre se tiene que adaptar? O sea, no es algo que sea fijo o algo como que siempre tengamos que tener la misma estilo, el mismo o sea, que diga que no tenemos palabra porque todo eso se adapta o todo eso evoluciona. Por ejemplo, anteriormente en todas las instituciones o cosas, el lenguaje era súper formal, pero ahorita ya con el paso del tiempo, ya la gente no nos gusta que nos traten tan formal, o sea, nos gusta más un trato más fluido, menos así como recto. Entonces también como que se puede decir que que el hombre no tiene palabra porque siempre está en constante evolución o siempre está cambiando. Sí, claro, también lo podemos interpretar de esa manera, que a lo mejor no pudiese tener como una palabra fija, ¿no? O sea, una palabra temporal. Claro que no, pues lo platicábamos las sesiones pasadas de que todos nuestros procesos de comunicación vienen cambiando y vienen mejorando y se tienen que venir adaptando a las nuevas necesidades, tú lo decías. O sea, a lo mejor ya el trato ya no es de usted, ya no es de ese tipo de tratos, pues allá te dices, pues es que yo prefiero que me trates de tú y que me hables de tú y ese tipo de cosas. Les voy a ser sincera, a mí, yo les decía, yo no soy de acá, y para mí fue un choque muy fuerte porque yo vengo, y si les soy sincera, a todos mis alumnos, a todos los que yo veo más grandes que yo, para mí son usted. Oiga, y disculpe, y entonces de repente me ven así como raro, como feo, pero pues es como ustedes se han venido adaptando. Allá es muy normal, aquí no, aquí luego te cachan que no eres de acá por ese tipo de cosas, pero ¿qué es lo que tú dices? O sea, sí se van adaptando y sí se va modificando esta parte, y si pudiéramos interpretar esta frase de el hombre no tiene palabra, podríamos decir que también puede aplicar, que el hombre no tiene una palabra fija temporal, ¿sí? En el proceso de la comunicación. ¿Sí? ¿Vamos bien, chicos? Maestra, más que nada es como decía mi compañera, el adaptarse en el lugar donde te encuentres, por decir, yo no hablo lo mismo en el trabajo con los ciudadanos, así como hablo en mi casa o con mis amigos. Entonces, más que nada, por eso a eso se refería, el adaptarse en cada persona o con quién es el que te estás comunicando. Claro. Bueno, pues vamos a continuar, chicos. Dice, a veces sabemos lo que queremos decir, pero no sabemos cómo decirlos. Y este es un problema muy grande, porque es así como de, pero es que cómo te lo digo, y como que te falta palabras, y como que, mira, y entonces le empiezas a rebuscar, entonces esta parte, ¿no? Entonces, hay que estar, aquí dice que tenemos 5.6 puntitos, que son 5, que son muy importantes. Primero, sujetos del acto de la comunicación. ¿Quiénes? ¿Quiénes son los sujetos del acto de la comunicación? ¿No? Del acto comunicativo. O sea, estoy hablando al público, estoy hablando sola. O sea, ¿quiénes? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? O sea, ¿quiénes van a participar en esto?
¿qué es lo que yo quiero? Que era lo que yo les decía hace rato. Cuando nosotros emitimos un mensaje, lo hacemos con un propósito. O sea, no es solamente lo que diga el mensaje, sino lo que quiero lograr con ese mensaje. Desde ahí tenemos que empezar para poder estructurar nuestra habla, ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo voy a decir? Porque si no nos va a pasar lo de la chimostrufia, así como digo una cosa, digo otra, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito de poder hablar? Bueno, el tema, ¿qué tanto lo dominas y qué tanto no? Porque pues si me voy a poner a hablar de un tema que nomás en mi vida no he visto, que en mi vida he escuchado, que pues por ahí lo caché por algún lado, pues también se vuelve un problema de cómo poderlo expresar, porque no conoces. ¿Cómo vas a hablar de algo que realmente no conoces? ¿Sí? Esta parte de la forma de expresar el mensaje, yo se los ponía hace rato, por ejemplo, si ustedes van a dar las condolencias de un fallecimiento de algo, o sea, no vas a utilizar palabras como cuando vas a felicitar, ay, más días de estos, ¿no? Ay, que te la pases bonito. O sea, espérame, o sea, tengo a alguien allá, o sea, no puedes expresarte de esa misma manera. Y obviamente también, por ejemplo, que era lo que decíamos hace rato, el tono de voz, ¿sí? Entonces, si te vas a dirigir a un grupo ¿qué te gusta? De compañeros, a lo mejor de amigos, en una reunión, pues puedes gritar y puedes exaltarte, porque pues ya sabes cómo se maneja, pero en tu, no sé, en tu grupo de trabajo no puede ser así, porque será, ay, este fulano o esta fulana me está gritando, o sea, ¿de dónde? Pero sobre todo esta parte, el efecto que puedes provocar con el interlocutor. A ver, ¿con qué finalidad voy a hacerlo? ¿Y qué es lo que estoy buscando? Que era lo que decíamos del propósito. Pero también darse cuenta en el momento qué efecto está produciendo mi mensaje con la persona que me estoy dirigiendo. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Sí, maestra. Es similar a lo que hacen los motivadores, ¿no? Los que dan conferencias y todo esto, ¿no? Con el propósito de levantar el ánimo y llevar un propósito de emprendimiento. Sí, claro, o sea, porque ellos van buscando el dominio de esto. Al final de cuentas decíamos, es una habilidad, ¿no? Y tú vas a tener que dominarla, que hacerla más grande para lograr el objetivo. O sea, si como tú dices, aquel que es motivacional y te habla así, como si estuviera en misa, que no te levante el tono, que ves todo parejo, que te va a dar ganas ni siquiera de oírlo, mucho menos de hacer lo que él te está sugiriendo. O sea, cuando, hombre, arriba, muchachos, échale ganas, hombre, sales que quieres comerte al mundo, pero pues porque sabe el dominio de toda esta parte. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Y obviamente hay algo que tú decías y que es muy interesante. Cuando hablan, por ejemplo, de estas personas que le hablan al público, son muy listos porque ellos pueden adaptar su discurso acorde a la reacción que está teniendo el interlocutor, quien lo está escuchando, ¿sí? Por ejemplo, si ven que esa palabra, esa metodología, esa forma de expresarse, ese uso de la voz, no le está funcionando, de inmediato te la cambia. Y entonces él quiere un objetivo, él ya se propuso un objetivo, ¿no? Es que tú salgas emocionado y que le compres el libro y que de aquí te inscribas al club y que, no, hombre, y te dan cuenta en la cara. No, pues aquí no vendo ni 50 libros. No, hombre, ahorita le echo pluma porque pues ahí está la ganancia. Entonces, sí hay, ¿sí? Y está obviamente tomando en cuenta el cómo tú estás reaccionando, cómo el público está reaccionando a lo que él está hablando. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí. Sí, maestra. Muy bien. Sí, maestra. Ok, perfecto. Dice, escuchar. Se necesita coraje para sentarse a hablar, pero mucho más para sentarse y escuchar. Está duro, ¿no? Acuérdense que no a todos nos gusta escuchar. No a todos. Y ojo, no es lo mismo oír que escuchar. ¿Sí? No es lo mismo oír que escuchar. Cuando nosotros escuchamos, chicos, estamos hablando de inmiscuir elementos cognitivos que van a desentelarañar, ¿sí? Un mensaje. A lo mejor no nos gusta, pero tenemos que saber escuchar. Allá Janet nos decía, pues es que me toca atender y sí, aquí estoy, sí, cómo no, claro que sí, o sea, y te está diciendo, no, hombre, es que son unos flojos, es que ustedes no trabajan, llevo 3 horas aquí esperando, y tú así de, pues acabo de colgar hace 2 minutos con un fulano exactamente igual, o sea, pero no se preocupe, aquí estamos para atenderle, mire, no, pues para lo que necesite,
O sea, y te vuelvo a repetir, es escuchar, no oír. Entonces, si de por sí hablar cuesta, que ya decíamos que conlleva un proceso de estructurar un mensaje, de que no la vayas a regar, que no la vayas a meter las 4, ahora el que está del otro lado, que no sabe todo lo que tú estás pasando para poderte expresar, entiende lo que quiere entender. Decíamos la clase pasada, por ejemplo, los textos, le pones mayúscula, ¿por qué estás enojado? No estoy enojado, pues es que se me fue el dedo y pues le puse el mayúscula. Entonces, aquí, por ejemplo, si hablas fuerte, ¿y por qué me gritas? No te gritas, sí hablo. O sea, entonces hay que saber escuchar. Entonces, esta parte sí se vuelve complicada. Dice, es una habilidad fundamental. Es importante para evitar malos entendidos o conflictos de comunicación. ¿Sí? ¿Por qué, muchachos? Porque vuelvo y reitero, oír, escuchar no es lo mismo. Escuchar es entender, es traducir, es ponerse a pensar, es echar a andar la ardilla de a ver qué es lo que me está diciendo. O sea, no es solo las palabras, el sonido que a mí me está llegando, es qué me pretende decir si este fulano, esta fulana con lo que me está diciendo. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, digo, ahorita ya es meme, ¿no? Oye, mi amor, ¿quieres cenar? No. Oye, ¿no se te antojan unas hamburguesas? No. ¿Unos tacos? No. Pues se sube a dormir el fulano y allá sube enojada la... Es que no me invitas. Oye, pero si te dije, sí, pero pues yo no te lo iba a pedir. O sea, hay que saber escuchar, ¿sí? O sea, es parte de un proceso y es muy complicado. O sea, nosotros en esa parte podemos decir, oímos, sí, oímos, porque pues oímos el no, y no se complica. Ay, no tiene hambre, pues comió a todo dar, pues no va a querer cenar. Pero pues influyen más cosas, la carita, la manita, el gesto, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces hay que saber escuchar. Por eso les vuelvo a repetir, no es lo mismo oír que escuchar. Y el proceso de comunicación ya se volvió complejo, porque ahora hay que ver cómo reacciona, hay que ver qué dice, qué cara pone, cómo reacciona cuando yo contesto, o qué es lo que... O sea, sí se empieza a complicar. Por eso les digo, a pesar de ser procesos que ustedes hacen en la vida cotidiana, implica más allá de solo emitir sonidos y percibir sonidos. ¿Sí vamos bien, chicos? Maestra, Sí. ¿puedo poner un maestra. ejemplo? Sí, claro que sí. Sí. Muy bien. Por decir, hace tiempo tuve una llamada en el cual un ciudadano quería hacer un trámite, pero él quería hacerlo en otra parte donde no se podía. Entonces, él me dice, oye, ¿puedo ir a tal delegación a hacer este trámite? Y entonces yo le digo, no, pero puede acudir a tal parte para realizarlo y va a necesitar esto. Oye, pero no puedo pagar con eso. Digo, ¿sabe qué? No puede pagar con cheque porque necesita esto. Y yo le estaba diciendo el no, pero dándole alternativas. Entonces ya casi al final de la llamada me dice, ay, es que tú eres bien negativa, me estás diciendo que no. Le digo, es que lo que usted me está preguntando me lo está diciendo tan específicamente que quiere ir a esa parte y pues no se va a poder porque no tienen la capacidad para hacer ese trámite, pero yo le estoy dando la alternativa. En cambio, si usted me pregunta, quiero hacer este trámite, yo le voy a decir, bueno, me puede acudir a esta parte, no le estoy diciendo que no, sino que lo va a hacer, pero en otra parte. No exactamente donde usted lo quiere hacer, pero hay alternativas. Claro, y se molestó, ¿pero por qué? Por el no escuchar, el simplemente escuchar no. Entonces ahí es lo que a nosotros siempre nos dicen, es que tú siempre debes decir de sí al ciudadano. Le digo, pero es que en nuestros trámites no es todo el sí, sino es sí, pero hay algunas cosas que tienes que saber. Claro, es lo que platicábamos. Por ejemplo, si te están preguntando algo tan puntual como tú dices, o sea, si el proceso del habla, lo que tú estás recibiendo es tan puntual información, no le puedes decir sí, pero no. O sea, entonces lo dejas peor, porque al final de cuentas la respuesta es no. Entonces, no, pero existe esto. ¿Sí? Entonces, sí, por eso este proceso de oír y escuchar es muy, muy importante. En la presentación dice, a ver, oír es un sentido con el cual nosotros nacemos, ¿no? Bueno, en su mayoría nosotros nacemos. ¿Y qué es? La percepción del sonido. Pero escuchar es una habilidad que vamos a tener que desarrollar, ¿sí? Es una habilidad que nosotros vamos a tener que ejercitar trabajando precisamente la percepción. Si vamos a percibir
¿qué percibimos? El tono de voz, el mensaje, la actitud, o sea, todo eso complementan el proceso de lo que nos está llegando, ¿sí? De la información que nos está llegando, del mensaje más lo que está diciendo, ¿sí? Entonces, lo que les ponía el ejemplo, ¿quieres ir a tal lado? Vamos pues, o sea, si ya te puso la cara, ya cruzó de brazos, ¿no quiere ir? Entonces, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Estás escuchando o estás oyendo? Vas y allá te la arman de tos. No, para que me trajiste, mira, si ya te evitaste problemas. Entonces, cuando tú escuchas, vamos pues, no quieres ir, segura, mira, no podemos ir. Estás escuchando, porque hay una cuestión de percepción, ¿sí? Ya no es solo lo que te llega como sonido, es la actitud, los brazos, los gestos, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá entonces? Sí. Sí, Miss. Maestra, Dígame. es como cuando te ofrecen un producto los del banco, los de las tiendas, nada más te dicen lo que te conviene, más no lo que es negativo para ti. Por desgracia, nada más escuchas lo primero y no lo que es segundo. Te lo dicen, pero ya como entre la misma conversación. Sí, claro, o sea, Electra te cortita. pone... Perdón, Edna, te escucho. No te explican las letras chiquitas del contrato. Sí, claro, o sea, te dicen, vas a Electra, no vas a Coppel, tu moto, 300 pesos semanal, sí, pero pues son 200 semanas, 300 semanas, o sea, ay, te enamoraron con el 300 pesos, cuando vienes a ver la moto te costó más que un carro, entonces sí tiene que ver con, digo, aquí estamos hablando de otra habilidad, de la escritura, pero pues igual aplica para la cuestión del habla, ¿no? Del habla y de la escucha. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Sí. Escuchar, ¿por qué? Dice, ayuda a comprender, seleccionamos la información, hay empatía y desciframos lo que dice directamente o indirectamente, que es lo que venimos platicando, ¿no? Empiezas a relacionar, empiezas a interpretar, empiezas a percibir, empiezas a generar empatía, empiezas a tomar elementos que a lo mejor no están de manera explícita en lo que te lo que está llegando, pero sobre todo esta parte de que vas seleccionando información. O sea, allá decía José, pues por ejemplo, los del banco, no hombre, mire la tarjeta de crédito y cero anualidad, bueno, pero con una compra de un pesito mensual, ¿no? Y se te olvidó la tarjeta, y vámonos, ahí vienen los 1,000 y tanto de la anualidad. Tú dices, híjole, escuché nada más que no me iban a cobrar anualidad ni comisiones, entonces empiezas a seleccionar información acorde a tus necesidades, acorde a tus intereses, pues obviamente vas pizcachando, porque de repente, digo, les voy a platicar una anécdota personal. Entonces, de repente estoy con mi esposo y le digo, oye, fíjate que esto y esto, y me contesta, y ya ni le sigo la plática. Y al rato llega y me dice, oye, ¿qué es que me dijiste? Y yo, ya, o sea, él escuchó desde cuando le dije, oye, así como en mute, se le apagó el sonido a él. Y ya vio que dejé de moverme y ya, y ya. Entonces ya él seleccionó su información para él en ese momento. Lo que yo estaba diciendo no era importante. Y dije, pues ¿para qué le sigo? Estoy perdiendo mi saliva ahí nada más. Ahí al rato me va a ir a preguntar, porque él ya hizo una selección de información. ¿Sí? Entonces, lo mismo nos pasa de repente, y hagan de cuenta que en automático al mute, a todos. Y hasta al rato pizcacheas una palabra que a lo mejor te fue de interés, y dices, a ver, ¿cómo? Y ya vuelves a poner interés. Esa es selección de información, por donde lo quieras ver, ¿sí? Entonces, esto es parte precisamente del proceso de escuchar, no de oír. ¿Vamos bien? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, maestra. Chicos, acuérdense que no los puedo ver, ¿no? O sea, si levantan la mano, no los veo. Entonces, sí, por favor, ábranme el micro si necesitan hacer una participación o quieren hacer una participación. Ok, vamos con otra de las habilidades, que es leer, ¿sí? Vamos a moverlo tantito. A ver, ay, perdón. Ya se me movió todo acá. Ahí está, ahora sí.
Esto de la tecnología todo nos falla. Perfecto. Dice, lectura. Esta habilidad requiere madurez, constancia y disciplina. ¿Por qué lo creen? Madurez, constancia y disciplina. ¿Por qué creen que necesita elementos tan difíciles de verdad de alcanzar? Porque actualmente nos distraemos muy fácilmente. Es como cuando agarramos el celular que, voy a ver la hora, y ya te fuiste a ver tus redes sociales, ya te fuiste a ver el Gmail, ya hasta viste videos de YouTube, ya todo. Ya lo que ibas, no lo hiciste. Entonces, necesitas enfocarte en la lectura, tener un espacio libre de distracciones para poder entender lo que estás leyendo también. Porque una cosa es simplemente verlo y otra cosa es ya comprenderlo y entender lo que están tratando de decir, por decir una novela, una escritura o simplemente ahorita lo que es el estudio. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Aparte, yo digo que también podemos, como dice la compañera, tenemos que tener un espacio y un lugar para poder tener una lectura, porque hay, por ejemplo, muchas distracciones en todos lados. Todos lados. Entonces, ya porque alguien pasó, ya porque escuché algo, ya es como distracción y ya a veces te quedas en qué lugar iba del libro, ¿verdad? O sea, sí es como que tener un lugar específico así, casi creo que todo cerrado para poder entender y comprender la lectura. Ok. Yo también, maestra, quiero opinar. Ajá, sí, claro. También es aquí en constancia, ¿no? En la lectura, cuando tenemos que leer un libro, pues es constancia, ¿verdad? Si no hay esa constancia, pues pasa lo que me ha pasado algunas veces también por no tener esa constancia en la lectura, ¿no? Dejamos el libro a medias. Entonces, por eso debemos tener esa constancia para terminarlo, ¿no? Una madurez para tener ciertos horarios, cierta responsabilidad para dedicarle ese tiempo a la lectura, ¿no? Y la disciplina, pues la disciplina de tener el área limpio, de tener la mente concentrada nada más en lo que vamos a leer, ¿verdad? No estar leyendo y estar con el pendiente del trabajo, de la casa, de los hijos. Entonces, yo creo que todo se engloba y nada más faltaba la constancia de estar constantemente leyendo para terminar tal vez el libro que empezamos a leer. Sí, claro. Ajá, sí, yo pienso que la lectura nos deja una habilidad lingüística a nosotros, nos sirve también para la ortografía, el saber cómo escribir bien, el no equivocarnos, dónde dan los puntos. Eso nos hace ver, yo siento como que mejor, o sea, un poco más inteligentes, más estudiados, pienso yo. Yo opino que realmente parte de la lectura, lo que comentan los compañeros es bien válido, o sea, todo lo que dicen es necesario. Sin embargo, creo que el fin específico es tener el objetivo bien claro, ¿no? Para qué leemos, para qué escuchamos, para qué nos comunicamos, para qué hablamos. O sea, sabemos de entrada que estar en un lugar espacioso, en un lugar concentrado, o lo que comentan, pues es parte de lo necesario para poder leer, ¿no? Y captar la idea del mensaje. Pero en mi opinión, siento que el objetivo por el cual vamos o por el cual estamos persiguiendo, ya sea, llámese jurídico, lo que usted guste o mande, incluso en el trabajo, laboralmente, personalmente, familiarmente, yo creo que el objetivo es bien específico, tenerlo bien especificado. Es como cuando escuchamos que en México las personas no leemos, ¿no? ¿Y cómo le haces para que tus hijos lean? ¿Cuáles son tus planes para que tus hijos también se interesen en la lectura? Entonces creo que el objetivo primero, ante todo lo que se comenta, creo que es tenerlo bien claro y para qué, ¿no? O sea, preguntarnos realmente para qué lo vamos a hacer, ¿no? Antes de arrancar cualquier tipo de actividad de lectura. Sí, claro, importantísimo, importantísimo esta parte que ustedes comentan. Son hábitos que nos tenemos que forjar desde
digo, ¿qué diera? Pues bueno, yo en lo personal, ahorita, digo, o sea, ¿qué diera? Porque esta parte de la lectura, si me hubiese inculcado desde pequeña, o sea, como ustedes dicen, te acostumbras a que, pues agarras el celular, ay, ahorita voy a ver la hora, y pues te acomodas y te avientas 2 horas de TikTok, otra revisada al Facebook, un repasón al WhatsApp y otro TikTok por si se actualizó algo nuevo. Entonces, sí tiene que ver esta parte de la disciplina, la constancia, obviamente, porque acuérdense que es una habilidad, ¿sí? Y las habilidades, aparte de tenerlas, tenemos que desarrollarlas, pues. Entonces, la constancia, el estarlo haciendo de manera constante, facilita este proceso, facilita que nosotros podamos realizar la lectura. De repente, no sé si les ha pasado que empiezan a leer algo y se va, ¿no? Y reaccionas como a la tercera hoja de, ¿cómo? A ver, es que creo que me perdí desde acá, y te regresas 3, 4 hojas a volver a leer, ¿no? Entonces, cuando haces este proceso, cuando desarrollas estas habilidades, obviamente tu comprensión lectora, pues vamos avanzando, ¿no? Este test que hacen, a ver, ¿cuántas palabras lees tú en tantos minutos? Es que no es la velocidad, es la capacidad que estás entendiendo, que tienes, perdón, para entender lo que te está diciendo el autor. ¿Sí vamos bien en esta parte? Entonces, digo, es algo que, digo, si tienen la posibilidad y si lo tienen, pues incúlquenlo a sus hijos desde pequeñitos. ¿Por qué? Porque llegamos a esta edad en donde nos damos cuenta que esta habilidad es basiquísima, ¿sí? Para desarrollar otras, ¿no? Pero pues no tenemos la madurez a los 4 o 5 años. Léete un libro. Léete un... Entonces, no hay esa madurez. ¿Sí? Entonces, les voy a decir algo. Por lo menos, no es algo que yo se los inculqué porque yo no soy como de la fuerza, pero la abuela de mis hijos, sí. Y entonces, desde muy chiquititos los empezaba a llevar que a la librería, que a la biblioteca, que el librito del dinosaurio, que el esto y lo otro, ¿no? Entonces, tiempo después, me encuentro con un conocido y pasamos por una librería y me hace la observación mi hijo y me dice, oye, mamá, dice, yo quiero venir acá. Pero mi hijo tenía 7 años y me volteé a ver este conocido y me dice, oye, es que tu hijo no es normal, dice, ¿por qué no te pidió ir no sé, a jugar, a brincar? O sea, ¿por qué lo vas a traer acá? Le digo, porque le gusta, o sea, ahí sí, ¿yo qué hago? Pues qué bueno, ¿no? Qué padre que le guste y que lo esté desarrollando, no se lo estoy imponiendo, pero si él tiene el gusto y si lo puede echar la mano, pues qué más, ¿no? Entonces, sí tiene que ser también una cuestión de decisión propia, porque acuérdense que a la fuerza ni los zapatos, ¿no? Lo que les decía hace rato, cuando ustedes tienen la necesidad de hacerlo, pues van a buscar los medios más accesibles para que se pueda lograr esta parte de la lectura, ¿sí? Acuérdense que no es observar lo que decía la compañera, no es ver lo que está escrito, es entender lo que está escrito. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Sí, maestra. Dice, saber leer consiste en comprender lo que se lee e interpretar y formar opiniones. Sobre todo esto, chicos. Cuando tú lees, allí decía la compañera algo muy interesante, es que te vas volviendo más inteligente, vas adquiriendo conocimientos, te vas como, ¿cómo decías, compañera? Aparte de inteligentes, ¿te volvías qué? Se me fue la palabra. Bueno, pero pues, adquirías mayor conocimiento. ¿Por qué? Porque obviamente no te estás Se nos desarrolla quedando... la habilidad lingüística. Sí, exactamente. Esta parte de crecer tu léxico, pues obviamente se da. Entonces te vuelves una persona interesante. De repente, pues te aventas unas tus palabras domingueras ahí donde, ándale, ¿y eso qué significa? Pues ya, te la avientas, ¿no? Pero pues son Pues cosas... sí, perdón, eso nos va a servir mucho ahora con la carrera la que estoy estudiando yo de licenciatura en Derecho, porque he estado leyendo un libro y tienen demasiadas palabras que las desconozco, pero se escuchan muy interesantes. Sí, claro, sí, y digo, y si vas... Maestra, Ajá. de hecho, tomé un taller de argumentación jurídica. De hecho, hace poco tenemos la posibilidad de tomar ese tipo de talleres, en el cual decía a ellos, sí, puedes utilizar ese tipo de palabras, pero debes de estar, tú debes de saber el significado, debes de saber y fundamentar lo que estás especificando en esa argumentación, porque muchos te van a alegar el de que, oye, bueno, ¿en base a qué te estás especificando esta situación?
Por decir, ¿qué estudios, qué tipo de más materia utilizas tú para hacer esa investigación? Sí, claro, o sea, es parte de tu formación, ¿sí? O sea, si tú llegas, por ejemplo, a, no sé, un juzgado, es que me lo descalabró a mi cliente. No, oiga, o sea, ¿cómo? A ver, no, lo golpeó, le puso un golpe contundente. Ah, te vas argumentando, pues no es lo mismo presentarte con estos argumentos. Oiga, es que le metí su piñazo y me lo descalabró. O sea, ese tipo de cosas. Entonces, cuando tú vas leyendo, cuando tú lees, obviamente te vas haciendo de conocimientos, te vas haciendo, pero de opiniones propias, que eso es lo más importante, porque aquí ya nadie te cuenta. Aquí ya nadie te dice que la luna es de queso y porque te lo dijo y es, no es cierto, espérame. Fulanito dice que no es cierto. Sutanito dice que no es cierto. Merenganito dice que no es cierto. Ojo, acá hay algo muy importante y que queda ad hoc a lo que estamos hablando. En la actualidad existe muchísima información a la cual nosotros tenemos acceso. Y esta información nosotros debemos ser lo suficientemente hábiles para discernir cuál es la información que tú lees. En lo personal, les voy a ser sincera, siempre que tengo un grupo les digo, ok, si me van a hacer una investigación o un concepto o algo, quedan prohibidas páginas como Wikipedia, Rincón del Vago, Buenas Tareas, ¿cómo se llama la otra? Yahoo, ¿cuáles son? 6, bueno, de las que me acuerdo. Oiga, maestra, pero es que, mijo, mira, te lo voy a poner así. Si a mí se me ocurre decir que la luna es de queso en cualquiera de esas páginas y tengo un grupo atrás de 30, 40 gentes que me va a seguir el chiste, en Wikipedia va a aparecer, digo, ahorita ya no porque hay un proceso de selección, que la luna es de queso, o que en Buenas Tareas, o que en ensayos.com la luna es de queso. Y el problema es que a veces no leemos completa la información. Y entonces copiamos, pegamos, y en tu ensayo, en tu trabajo, dice que la luna es de queso. Entonces yo descarto esta parte porque necesito que tú empieces a seleccionar información que sea relevante, ¿sí?, para tu discriminación de información y sobre todo de creación de un criterio. ¿Sí vamos bien hasta acá entonces? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, maestra. Sí. Perfecto. Dice, ¿qué pasa cuando leemos? Dice, se genera un proceso de construcción de significados junto con unas destrezas que se tendrán que utilizarse. Por ejemplo, cuando leemos y no entendemos una palabra, que esto es algo que nos pasa a todos, estás haciendo la lectura, entiendes todo, y hay una palabra en específico que no entendiste. Una. Y te quedas, ¿qué significa? ¿Qué significa? Pero no te vas al diccionario a buscar el significado. Lees el contexto en cual está expresado, en el cual está inmerso esa palabra. Y buscas, la frase me intenta decir que esto. Entonces, tú sacas una conjetura de lo que significa esa palabra. Y ya cuando lo lees, sí, digo, no me sé la definición tal cual, pero me quiere decir esto y esto. Y el significado de esta palabra me lleva a decir que es esta parte. Entonces, ahí vas construyendo significados y obviamente vas haciéndote de estas destrezas. Cuando vas avanzando con tu lectura, aunque no te sepas el significado tal cual, sí sabes lo que te quiere decir porque hay un contexto, estás armando significados acorde a lo que tú estás leyendo, acorde a lo que el texto te está presentando. De ¿Sí, hecho, en leyes se marca que lo que es la interpretación de la ley, o sea, que hay ambigüedad y hay vaguedad de lo que es la ley como tal. O sea, es cómo la interpretas y en base a qué situación se está interpretando esa ley. Como dicen, la ley no es retroactiva a tu fallo, pero sí a tu beneficio. Sí, claro, o sea, es a ver, ¿cómo tú lo estás interpretando y cómo tú me la estás dando a entender? ¿Sí? Por eso digo, existen, aunque malamente, existen infinidad de casos que no han sido procesados como tienen que ser, porque se maneja esta parte, no, pero aquí dice tal cosa, sí, pero yo interpreto, sí, pero aquí también aparece esto otro, y el que tenga más argumentos, el que tenga más habilidad en esta parte, pues es el que se la va a llevar, ¿no? Ahorita con esta parte de los, sí, dime. Se me ocurre un ejemplo muy sencillo que vivimos diario muchas personas o todos,
cuando llegas a un Oxxo y en la puerta dice empuje y tú llegas y jalas. O sea, y es como que lo estás leyendo, pero ni siquiera estás comprendiendo o analizando. Sí, claro. Sí, sí, sí. O sea, son cosas que, o sea, sí lo lees, empuje. Y lo haces al revés, porque jale y empujas. O sea, lo haces dos, cuando entras y cuando sales. O sea, entonces, sí tienes toda la razón. O sea, sí estás leyendo, pero no estás construyendo. Entonces, no hay una parte de interpretación. Estás viendo lo que dice ahí, pero pues simplemente no la estás aplicando porque, pues no, o sea, no, para lo que me va a servir, ¿no? Además, ahorita ya mucha gente ya ni siquiera lee. O sea, pasa mucho, por ejemplo, en el metro, que te ponen donde ponen las monedas para que te salga tu boletito, que te dice a veces de que sin feria. Y la gente sigue y sigue y sigue echándole monedas de 5 pesos cuando te están diciendo, o sea, no tengo feria. O sea, pon tu dinero como es, o sea, los 4 pesos y 50 centavos. Pero no, o sea, porque la gente ya ni siquiera se da el tiempo de leer. Y creo que muchos ahorita de los compañeros que estamos empezando otra vez a estudiar después de un tiempo, que no tenemos la posibilidad de comprar el libro y lo bajamos en PDF. O sea, a veces ni siquiera nosotros podemos concentrarnos a leer lo que nos piden, porque hay muchos factores de distracción, que ya tu mamá está hablando por un lado, que tus hermanitos gritando por el otro. Entonces sí creo que es necesario, pues todo lo que conlleva la atención, la disciplina, para Y la poder constancia. y la constancia para poder darle entendimiento a realmente a lo que estamos leyendo. Como si dice el compañero, a veces leemos pero no entendemos. Entonces, pues no nos sirve de nada. Sí, claro, mira, este proceso de la lectura cuando no se ha abordado de manera correcta, es como cuando empiezas a hacer ejercicio, ¿no? Pues al final de cuentas el cerebro es un músculo y como todos los músculos del cuerpo, le tienes que dar una submeñadita de manera constante para que no se quede ahí tan pasivo. El proceso de lectura genera este ejercicio en el cerebro, ¿no? Entonces te va a costar, claro. Por allí decía una compañera, no, pues es que yo me tengo que ir a un lugar casi cerrado y sin música y sin nada. Y resulta que cuando llegas a ese lugar cerrado, sin música, sin nada, y estás muy cómodo, con la luz perfecta, con el lugar, y cuando te vienes a dar cuenta ya te dormiste. Entonces, también mucha comodidad se genera esto, pero es obviamente parte de esto de lo que tú te estás adaptando. En lo personal, tú dices algo que es muy interesante, la gente no lee. Y es que no lea, te voy a decir, hay un estudio súper interesante en donde dice que actualmente con las redes sociales la gente lee mucho más que antes de que existieran. ¿Cuál es el problema? La capacidad de discernir la lectura, ¿sí? ¿Qué te está dejando la lectura? O sea, antes, para poder leer, tenías que irte a la librería o a la tienda de revistas y seleccionar la información que tú querías tener. Ahorita te llega por borbollones en el Facebook, que las Kardashian ya sacaron un nuevo maquillaje, ay, te metes, a ver, ¿cuál es el maquillaje de la Kardashian? Que la serie de Luis Miguel tiene protagonistas, ay, ¿quiénes son los protagonistas de Luis Miguel? Que el chisme de fulanito, o sea, pero dime realmente de toda esa información que tú leíste, porque ya te aprendiste que la Kardashian sacó el tono 525 de la colección fulanita y que está en no sé cuánto y que, pero ¿para qué te sirve? O sea, realmente esa información, tu vida diaria, en tu formación, ¿para qué te sirve? O sea, difícilmente, ajá. Puedo poner un ejemplo, por decir, ahorita acabo de hablar con una de mis hermanas. Mi hermana trabaja para el Instituto del Seguro Social, en el cual actualmente, ahorita el contrato laboral de ellos va a quedar ya, se vence en octubre de este año. Ahorita en el mes de, creo que junio, va a haber una votación para lo que es el conocimiento del nuevo contrato laboral, de lo que es el IMSS, pero ellos se encargan de darte conocimiento de cuáles van a ser los beneficios o que tú conozcas tu contrato laboral, cosa que ningún trabajador del instituto conoce ese contrato, o al menos no en su mayoría. Ahorita a lo que yo le estaba comentando a ella era, bueno,
Y si ellos acuden y no conocen su contrato laboral, ¿qué va a pasar con su voto? ¿Van a votar a favor o en contra? Me dice, no, les van a preguntar exactamente en la entrada, ¿conoces el contrato laboral? ¿Sabes a qué viniste ahorita a votar? Y si les dicen que no conocen el contrato laboral o que simplemente no saben a qué fueron o que fulanito de tal nada más los mandó a votar, les van a dar un voto en contra, o sea, no los van a dejar votar. Entonces, he ahí el por qué. Nosotros sabemos exactamente todos que el gobierno federal no lo hace, ay, te voy a apoyar en todo lo que tú quieras, te voy a dar un mejor contrato laboral. En cambio, ahorita ellos te van a decir, ¿sabes qué? Tu contrato ya terminó, como cualquier otro contrato que termina. Entonces, vamos a ver ahorita las modificaciones de ese contrato y a lo mejor ya no te van a favorecer. Entonces, si tú no conocías tu contrato anterior, te van a dar cualquier cosa. Y todo lo que te respaldaba antes, ya no te va a respaldar ahorita. ¿Y todo por qué? Porque ustedes como trabajadores no conocieron su contrato laboral. Y entonces ahí es por eso que ahorita pues va a haber muchos afectados el día de mañana. Entonces es ahí cuando nosotros nos damos de cuenta de que, oye, pues tengo que leer mi contrato, mis letras chiquitas, a ver cuándo me van a correr, cuándo esto, cuándo lo otro, qué me beneficio voy a tener. Sí, claro, o sea, es que es importantísimo, a veces de verdad es tan absurdo las acciones que nosotros tomamos, que nos ponemos a leer, por ejemplo, un chisme de 3 páginas, ¿sí? Es decir, se va y todavía te quedas de, bueno, ¿y qué pasó siempre? ¿Se casó o no se casó? ¿Le pegó o no le pegó? Te quedas hasta picado por saber más, por querer leer, y cosas tan básicas, tan importantes para nosotros, aquí dice, aquí mi nombre, firme aquí, fecha, y le echas, ¿no? O sea, sin leer nada. Por ahí decía, ajá. De hecho, a mí me pasó, o sea, ejemplo personal de que me pasó hace poco. Tuve que hacer un trámite ante juzgado familiar de que pasar los derechos de ciertas cosas a los papás de una persona. Entonces, la primera vez que fuimos, pues yo me pongo y, señorita, hay que firmar esto aquí en estos puntos donde dice su nombre y que no sé qué. Pero era un juzgado donde el servicio es gratuito, entonces hay mucha gente. Y yo, pues de que me pongo a leer y se me quedan viendo los señores con los que iba, a los que les iba a pasar los derechos, y me dicen, ¿qué estás leyendo? Y yo, pues lo que voy a firmar, o sea, yo no voy a firmar algo que no sé qué es lo que dice. Incluso tuve que ir como 4 veces. De las 4 veces hasta foto le tomé porque dije, no, o sea, yo sé que es algo legal, es algo, sí le entiendo, sé lo que es ceder los derechos, sé lo que me están diciendo. Sin embargo, o sea, como quiera, como que tengo un respaldo ahí y leer lo que firmo. Todavía la última, fue la semana pasada, lo último ojo que firmé, ya donde sí, ya yo comparecía, que sí estaba de acuerdo y que no sé qué, y que ok, está bien, yo por mi parte ya va a ser todo, ¿no? Pues sí, ya va a ser todo, yo, ok, perfecto. Pero sí, de que me quedé así como cuando me preguntan al principio de, ¿qué estás leyendo? Y yo, ¿cómo que estoy leyendo? Pues estoy leyendo lo que voy a firmar. O sea, capaz sí me dice, ¿sabes qué? Sí me cedes los derechos, pero quiero que pagues la deuda de tal cosa. Pues no, o sea, no. Sí, Tengo claro. que leer. Exacto. Entonces, de eso es precisamente lo que estamos hablando. Por allá su compañero decía, te enamoran en el banco y no te leen las letras chiquitas. Y luego, ¿cómo no, señor? Aquí lo firmó usted, mire, aquí está su fecha, su firma, su huella. Y tú dices, hijos de la mañana, pues ya qué, ¿no? Entonces, eso precisamente, de eso hablamos con la lectura, ¿no? Digo, nos desviamos un poquito, pero pues genera procesos de construcción, significados, junto con destreza que tendrán que utilizarse. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Algo que es muy importante es que esto sí va acorde, que se debe estar capacitado para conocer cada forma discursiva y el tipo de lectura a la que se encuentra uno. Por ejemplo, novelas, cartas, notas periodísticas, diarios, poemas. O sea, sí tenemos que hacer una selección de cuáles son los elementos que vamos a leer y cómo se componen, ¿no? O sea, por ejemplo, estoy leyendo una carta, estoy leyendo un poema, estoy leyendo, o sea, sí tienes que identificar qué lees, ¿no? Y para qué te va a servir. Acuérdense que cada género discursivo tiene una función, tiene una finalidad. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá?
Sí. Sí. Ok, perfecto. Dice, finalidades de la lectura, bueno, se puede hacer por placer, por ejercicio mental y para obtener información. Realmente la información la obtenemos aunque no queramos, ¿sí? Pero el objetivo a veces es, a ver, lo voy a leer, como decía la compañera, a ver, lo voy a leer, porque qué tal si aquí me dices que yo lo tengo que pagar y espérate, ¿no? Entonces, puedes leer por placer cuando tenemos novelas, lo que les decía, por ejemplo, las lecturas en Facebook, ese tipo de cosas, o, ¿sí? Cuando nosotros queremos hacer un ejercicio mental. Acuérdense que les decía que la lectura, al final de cuentas, es una manera de ejercitar el cerebro, ¿no? Entonces, es un músculo y es una forma que nosotros tenemos de ejercitar el cerebro. Esto que decíamos, es que se me complica mucho la lectura porque dejé de estudiar, entonces, si tú dejas de estudiar, pero no dejas de leer, entonces no se vuelve complicado esta parte de la obtención de información. Entonces, es parte de un proceso. ¿Vamos bien? Sí. Ok, dice, ¿cuáles son las competencias? ¿Cuáles son las competencias que debemos tener para leer? Tener conocimientos previos. Esto es muy interesante, chicos. Cuando nosotros leemos algo que desconocemos totalmente, se nos va a dificultar muchísimo el proceso de la lectura. Y no es que seamos ignorantes. Bueno, sí del tema. Sí, obviamente. Entonces, sí necesitamos saber de qué vamos a leer o, en su caso, leer desde el principio, ¿no? O sea, a ver, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué se trata? Defíneme el concepto, desglósame el concepto, desmenúzame el concepto para que yo pueda seguir entendiendo. Si ustedes nos queremos meter de lleno a una lectura muy densa y llegamos a la mitad, pues obviamente va a ser imposible que podamos obtener información desde un principio. Estrategias personales de lectura y aprendizaje. Esto habla precisamente de cómo nosotros dominamos y cómo nosotros conocemos nuestras habilidades para la lectura. En lo personal, por ejemplo, si yo voy a leer, ya les decía, aunque yo conozca del tema, o sea, aunque sé el tema y un docente me deja una lectura y para mí es muy complicada, o sea, sí necesita tener características muy específicas para que yo lo pueda leer. ¿Sí? Entonces, que sea muy sencillo, que su lenguaje sea muy fluido, que su escritura, que me ponga ejemplos. Yo soy de muchos ejemplos, de muchos ejemplos. Entonces, cuando el autor me pone muchos ejemplos, para mí la lectura es más fácil. Entonces, para mí una estrategia era esto que les decía. Yo me meto a Google Académico, busco una lectura que tenga estas características, la leo y una vez que ya tengo el conocimiento previo, ya me regreso a leer lo que el docente me dejó, ¿no? Entonces ya puedo discutir y ya puedo analizar la lectura como él me la puso. Competencias discursivas de la lengua madre. Pues no puedes leer un texto que esté en inglés si no sabes inglés, ¿sí? No puedes leer un texto que esté en portugués si no sabes portugués, ¿sí? A pesar de que, por ejemplo, aprendes un idioma, muchas cosas tienes que aprender cómo se escriben, cómo se leen, cómo se, ¿sí? Entonces, esto es importante, o sea, digo, parece hasta ilógico. ¿Cómo voy a poner a leer un libro en portugués si no sé leer portugués? Bueno, es ilógico, pero pues sucede, ¿no? Cuando son también lenguajes técnicos ya de que ingeniería, arquitectura, matemáticas, también hay muchos temas que desconocemos. Sí, claro, o sea, desde esa parte, ¿no? Desde que incluso ahorita todos estos conceptos que se vuelven tecnológicos y que son así como muy, no adaptados, no traducidos, también desde ahí, ¿no? O sea, desde que te ponen, por ejemplo, no sé, digo, en el ramo de lo que estoy estudiando me hablan, no, pues B-Learning, e-Learning, ese tipo de conceptos, si dices, híjole, ay, espérame, o sea, ¿qué me estás diciendo? Entonces sí tienes que irte como, significa tal cosa, y ya lo traduces, y ya lo compones, y ya lo arreglas, ¿no? O cuando llevas el vehículo a reparar y que el mecánico te sale con la espiricueta, tratándote de convencer que está descompuesta y nada que ver, ¿verdad? Sí, claro. O sea, esta parte, digo, hay una cosa muy curiosa, por ejemplo, un doctor, lo que les decía hace rato, pues, o sea, un doctor cuando habla de sus expresiones es, no, tuvo una contusión en la séptima vértebra, y fue, o sea, ¿sé qué? Pues que se golpeó acá atrás, pero va a estar bien. Sí, bueno, ya, te lo llevas, ¿no? Ahí medio taratol, pero pues te lo llevas. Entonces, maestra, y luego sí, cuando ellos empiezan a hablar en su
tecnicismos y uno ya conoce de esos tecnicismos, ya sea por conocimiento de anterior, de que ya tomaste algunas clases de eso, o simplemente porque ya te has lesionado eso, ya sabes que a qué se refiere, hasta ellos se sorprenden porque les entendiste. Entonces te quedas tú como que, ¿por qué me estás hablando así? Y luego te sorprendes que conozca de eso. Sí, fíjate que algo muy curioso, tienes toda la razón. En lo personal, mi papá obviamente sí le entiende todo, no estudió, pero sí, como tú, sí le gustaba y obviamente se aprendió como muchos términos. Entonces, pues obviamente mi crianza, mi formación, pues sí le agarré como muchas cosas. Y de repente pues estoy con mi esposo y digo, ay, que fíjate que es, ay, le digo, pues es que te pudiste haber lastimado esto, pero pues hay que buscar un desinflamatorio que tenga esto, que tenga lo otro. Y me dice, bueno, ¿y tú de dónde sabes? Mi primer semestre de veterinaria rindió frutos, le digo. Pero pues es lo que tú vas agarrando, o sea, sí vas interpretando de la lectura, entonces para que obviamente te hagas de ese conocimiento, sí necesitas estar contextualizado. Y lo que dice, o sea, tener el mismo idioma, tener el mismo lenguaje para poderlo entender. ¿Vamos bien? Sí, maestra. Sí. Ok, hablamos Sí, también maestra. del reconocimiento de la estructura. Acuérdense que toda parte que nosotros leemos, todo texto tiene una estructura, entonces tenemos que saber en dónde nosotros estamos planteados. Yo se les decía a un inicio, a ver, ¿qué es una introducción? ¿Qué es un contenido? ¿Qué es una conclusión? Cuando tú determinas cuál es la estructura que compone el texto, pues también es importantísimo para que tú obtengas esta información y tengas el conocimiento que estás deseando. Y tenemos reconstruir el sentido a medida que avanza la lectura. Les reitero, esta parte es de cómo nosotros vamos avanzando. O sea, en sentido que nosotros vamos avanzando, vamos fortaleciendo la lectura, pues obviamente vamos a ir creciendo en esta forma y incluyendo mucho más sentidos. A lo mejor ahorita necesitamos mucho la visión, mucho el oído, mucho, entonces a lo mejor de repente pues ya empezamos a desconectar sentidos y nos vamos quedando, o lo vamos haciendo de manera innata, como la respiración. ¿Vamos bien? Sí. Sí, maestra. Sí. Ahora dijo esta Sansón Don Quijote, que el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. ¿Sí? Tenemos la oportunidad que a través de la lectura podemos conocer muchísimas cosas. Mucha gente te puede hablar de países, de lugares que en su vida ha visitado, pero que ha tenido la oportunidad de leer y de ser descritos tal cual, ¿no? Sí. Sí. Un ejemplo de ellos, no sé si recuerdan hace años, el policía de la Ciudad de México que hablaba varios idiomas. Nunca había visitado el país, pero como a él le gustaba tanto leer, que aprendió diferentes idiomas y a los turistas les hablaba en su idioma. Sí, claro. Sí, o sea, hay muchísimas cualidades, herramientas que puedes obtener a través de la lectura. Y digo, y tenemos una gran ventaja, que es a donde nosotros vamos con esta parte de la sociedad del conocimiento. Ahorita todo lo tienes acá. Una enciclopedia completa la andas acá. ¿Sí? Todo es cuestión de que pues obviamente nos habituemos, nos adaptemos, pero sobre todo nos comprometamos con esta parte, porque pues la lectura, si lo vemos como una obligación, que eso es algo importantísimo, déjeme decir lo que era lo que yo les decía, cuando tú lo ves como una parte de un compromiso propio, o sea, yo quiero leer, pues sí lo haces, porque a fuerza ni los zapatos, es que la maestra quiere que yo lea, pues no lees, y si lees, pues por encima. Entonces, no hay una obtención del conocimiento. ¿Sí, vamos bien? Maestra. Ajá. Lo único malo que le veo al celular, que sí tenemos acceso a mucha información, pero hay mucha información falsa que no tiene sentido, que no tiene sustento, como teorías conspiracionistas, cosas que dices, esto no tiene lógica y la gente lo cree. Es increíble y a mí me parece, ay, ya, no sé, muy raro. Pero es esta parte que nosotros decíamos, mira, de cómo tú vas discerniendo la información que tú quieres llegar. Al final de cuentas, a lo mejor estas personas siempre han existido. Déjame decirte que estas personas que tienen ideas de conspiración y de medias bizarras, a lo mejor para ti, toda la vida han existido.
¿Qué es lo que pasa? Que ahora son más notables porque pueden tener acceso a toda la información y a toda la difusión que le da el Internet. Y entonces, que era lo que platicábamos de la sociedad del conocimiento, tú puedes obtener esa información con un clic, pero esta es la habilidad que tú tienes que aprender ahora a adaptar al proceso de la lectura, ¿sí? O sea, ya no es solo eso, sino también discernir, ¿sí?, qué información te va a servir a ti. Entonces, se vuelve mucho más complicado, claro, porque como te lo decía hace rato, de cuando tú ibas a la librería y decías, yo quiero leer esto, yo quiero obtener información de este tema en específico, ahora te atiborran, como tú dices, de que chupacabras, que otra cosa, que no sé, ¿qué más? Digo, El historias ahí. asesinato de Kennedy, Ajá, y los exacto, ¿no? aliens, y no sé qué Sí, tantas cosas raras. sí, claro, entonces siempre han existido, pero ahora tienes mucho más fácil el acceso precisamente por la distribución y por la conectividad que tenemos con el mundo. Hay ¿Sí? cosas que lo hacen a propósito, por el hecho de que, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial trataban de cambiarle la opinión del mismo pueblo que estaba en contra de la guerra, o de Alemania, que aventaban panfletos y todo, mandaban sus ideas o su versión para que también ganarse al pueblo en contra del gobierno. Asimismo, también iba a comentarle, en cuestión de escribir, ahora estamos más perdidos porque ya en cuestión de WhatsApp, de Facebook, tratan de ahorrarse el escribir toda la palabra, tratan de hacer un modismo de una palabra que nada que ver y se pierde el contexto de la palabra en sí. Sí, digo, para allá vamos, porque vamos a la habilidad de la escritura y va ad hoc a lo que tú dices. La sesión pasada yo les decía, vamos perdiendo muchísimas habilidades y en lo personal, que era una de las preguntas del foro de la semana pasada, que les decía, a ver, ¿cómo va tu proceso de adaptación de tus competencias comunicativas, de tus habilidades comunicativas a la nueva sociedad del conocimiento? Y me decían, no, a todo dar, y yo ya me adapté. Y digo, pues qué buenos me salieron, porque a mí en lo personal, comunicarme por WhatsApp, comunicarme por texto, por un correo, qué difícil es para mí, porque tienes que escribir correctamente, tienes que escribir con las comas, tienes que escribir con todas las pausas, tienes que escribir con todos los signos de interrogación, con todos los signos de admiración, con toda la gramática bien establecida. Y aunado a eso, yo les decía, yo soy muy idiática, y si me di cuenta que a una palabra que ya llevo como 10 adelante le falta el acento, yo me regreso a borrar las 10 palabras por delante hasta llegar a esa que tengo mal. Y ahí la corrijo y lo vuelvo a escribir. Entonces, en esta parte sí, es donde nosotros nos metemos. Por ejemplo, ahora ya salió que NTP no es no te preocupes, es no te pases. Ay, entonces, ¿cómo? O sea, a ver, espérame. Y así van cambiando, ¿no? Entonces, todo este proceso, y obviamente se vuelve más complicado. Y como tú dices, las abreviaciones o hace muchos años, ahorita, les soy sincera, ahorita hace mis publicaciones de Facebook, esa parte de te recuerda, ¿no? Facebook te recuerda tal foto. Y yo veo cómo escribía hace 10 años, que escribía el por qué, una X y una K, y yo digo, no, ahorita sí me mato, o sea, de verdad, ¿en qué momento a mí se me ocurrió poner el por qué así? Entonces, ese tipo de cosas van modificándose. Entonces, como tú dices, estamos muy contrariados en este sentido, porque sí vamos distorsionando la manera de escribir y por ende el proceso de comunicación entre lectura y escritura se vuelve muchísimo más complicado. Por desgracia, también en las noticias nos damos cuenta que la Real Academia de Española se ha tratado de adaptar a lo actual y ha reconocido algunas palabras de Estados Unidos que adaptan los mexicanos, o así de modismos también. Sí, claro. Por ejemplo, había una amiga, que, bueno, según el grupo que teníamos, ella no pronunciaba murciélago, ella decía murciégalo. Y es que el murciégalo, y es que el murciégalo, y es que el murciégalo, y todos, jaja, esta burra. Y un día a mí se me ocurrió,
Y le digo, oigan, ¿sabían que los burros somos nosotros? Que la palabra original sí era murciélago, pero por el modismo de que la gente se confundía y era más fácil pronunciar murciélago que murciélago, se adaptó, la RAE lo puso como murciélago. No me digas, pues sí, porque ahora sí eso se lo sabe fulanita, te va a agarrar de bajada porque entonces el ignorante eres tú y somos nosotros. No, pues no me la sabía. Entonces, lo que tú dices, así se tiene que ir adaptando, claro, pero pues también hay que seguir desarrollando habilidades para escribir y para leer y para entender y para poder comunicarse, que es lo importante. Ok, vamos a continuar, chicos. Ay, nos vamos rápido porque ya nos aventamos mucho rato. Dice, escribir. Escribir es como la respiración del alma. Es disciplinar todos los órdenes de la actividad espiritual y depurar de paso todos los motivos de conducta, según Alfonso Reyes. Y es que para escribir, la verdad es que nosotros nos tenemos que inspirar para la razón que tú quieras. A ver, ¿qué le quiero decir a fulanito, a fulanita, a sutanita, perenganito, pero que no se enoje? ¿Cómo le digo que la está regando? ¿Sí? Si no va a ver mi expresión facial, mi expresión corporal, ¿sí? Y tengo que elegir las palabras correctas, el modo correcto, para que no se me vaya a enojar, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hago? Es inspirarte, o sea, no hay de otra. Aunque no lo digan, aunque no lo expresen, hasta un WhatsApp, ¿no? Agarras tu celular y empieza, taca, 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 taca. Agarras aire, te estás inspirando, al final de cuentas, para lo que tú gustes y mandes, te estás inspirando. Dice, ¿por qué seguimos escribiendo? Simboliza que la humanidad sigue viva, significa sentir tristeza, felicidad, meditar, da la oportunidad de hablar contigo mismo, de conocerte, exige exactitud y corrección, además de que la escritura perpetúa, ¿sí?, el conocimiento. Acuérdense que todo conocimiento que existe hasta ahorita es a través de la escritura, ¿sí? Porque la tradición oral tiende a modificar muchas cosas. Entonces, cuando se escribe, se perpetúa esa información, porque no la puedes cambiar, ya está escrita y se lee tal cual la escribiste, ¿sí? Entonces, hay una anécdota bien curiosa que, haz de cuenta, llega la nieta y le dice a la mamá, oye mamá, ¿por qué cuando vas a hornear el pollo, partes el pollo a la mitad? Y se queda la mamá, ay, fíjate que no sé, es la receta de tu abuela y yo así me la aprendí. Pregúntale a tu abuela y se va con la abuela. Oye abuela, ¿por qué cuando mi mamá hace el pollo o el pavo, pues lo parte a la mitad y lo mete al horno? Y se queda la abuela, ay, fíjate que no sé, es receta de tu bisabuela y yo así la aprendí y así se la enseñé a tu mamá. Se va con la bisabuela. Oye, bisabuela, fíjate que le pregunté a mi mamá, le pregunté a mi abuela y me salen con lo mismo, que no saben, que por qué se parte el pollo. Y le contesta la bisabuela, ah, hijita, dice, es que cuando yo cocinaba el pollo no había hornos tan grandes. Y entonces yo tenía que partir el pollo a la mitad, ¿sí? Para que pudiera entrar. Pero como esa parte no se les explicó de manera oral, ¿sí? Entonces se fue perdiendo y cuando preparaban el pollo, pues lo preparaban a la mitad, ¿sí? Entonces, cuando ustedes escriben algo, ¿sí?, pues obviamente se inspiran y le dan el por qué, el cómo, el cuándo, y esa información ya no se pierde, no se distorsiona jamás. Y pasa de generación en generación, la misma información va a llegar de manera textual cientos, miles de años, ¿sí? Tenemos, acuérdense, libros, tenemos el Popol Vuh, tenemos el otro, ¿cómo se llama? El Alchilam Balam, que son escritos hace décadas, milenios, ¿cómo se dice? Siglos, y ahí están, y dicen exactamente lo mismo leído hace 100 años que leído ahorita, ¿sí? Entonces, por eso también es importante escribir. ¿Vamos bien hasta acá, entonces? Sí. Dice, escribir, competencia comunicativa más compleja, requiere un alto nivel de conocimiento lingüístico, discursivo y textual. Tiene actitud académica, reflexiva, consistente y pertinente. Dependerá de la actitud. ¿Cómo le hago para meterme en ahí de matemáticas? ¿Qué quiere decir, muchachos? O sea, lo que decíamos, cuando tú hablas,
no importa cómo lo estructuras, porque al final de cuentas tienes elementos como el tono de voz, el paralenguaje, tienes ¿qué otra cosa? Tienes elementos kinestésicos que te apoyan a poder expresar un mensaje. Cuando tú lo escribes, ¿sí? El lector no sabe cómo estás, ni qué sientes, ni cómo lo sientes, ni cómo lo expresas, ni qué. Entonces tienes que ser muy exacto en el momento. Entonces, para ser muy exacto y poder dar a conocer esas ideas, necesitas conocer toda esta parte de gramática, puntuación, acentuación, todo lo que conlleva escribir. Todo lo que conlleva escribir. Y por ahí decía su compañero hace rato, estamos muy mal porque ya no queremos escribir completo, ya no utilizamos los signos de interrogación, ya no utilizamos los signos de puntuación, ya nos comemos letras, ya nos comemos palabras, ya nos comemos... Entonces vamos distorsionando esta parte, ¿sí? Entonces, hace rato yo les decía, cuando pones las mayúsculas, ¿por qué te enojaste? ¿Por qué me escribiste eso? O sea, en ninguna parte de la gramática dice que si escribes con mayúsculas porque estás enojado, ¿sí? En ninguna parte de la gramática dice que si pones en negritas, estás remarcando algo. Ese tipo de cosas. Que si escribes ja, ja, ja en mayúscula, te estás riendo en voz alta. ¿En qué parte de la gramática? Son cosas que vamos cambiando y que vamos adaptando, sí, claro. Pero esto tiene que ver, obviamente, el cómo nosotros manejemos esta forma de escribir. Y escribir, no estoy hablando de escribirse un discurso, de escribirse un libro, de escribirse un ensayo. Estoy hablando del proceso que hacemos todos los días a la hora de comunicarnos. ¿Cuántas veces hemos tenido que agarrar, quitar un texto y mandar un audio porque fulano, sutano o perengano no entendió lo que nosotros escribimos? Entonces tenemos que hacer esto para que entonces escuche el tono de voz, explique, podamos explicar y que podamos abundar a lo mejor en el tema. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Sí, maestra. Como competencia, dice, a pesar de ser transversal, la comunicación no podemos darnos el lujo de fracasar. El proceso de ejercicio es largo, pero su meta alcanza la automatización. Esta parte que yo les decía, no podemos dejar de comunicarnos. A pesar de que está en todos lados, eso mismo es lo que les da la importancia al proceso de la comunicación. ¿Sí? O sea, está en todos los ámbitos de nuestra vida. O sea, tú hablas, tú escuchas, tú escribes, tú lees. Y eso es precisamente, ¿sí?, la importancia de lo que recae. Es que está en todos lados. No importa. No, por el contrario, porque está en todos lados. Es muy importante. ¿Sí? Y lo que decía, una vez que tú lo desarrollas, una vez que tú trabajas, que haces este ejercicio, ¿sí?, que es larguísimo, que es un proceso continuo, que es un proceso tedioso, que es un proceso, claro, se vuelve de manera automática, se vuelve de manera autónoma para ti, ¿sí? ¿Cuántas veces, bueno, en lo personal, por ejemplo, de la lectura y de la escritura, ya se me vuelve automático el ponerle acento, el poner la coma, el poner el paréntesis, el abrir el paréntesis, ya se vuelve un proceso normal, ¿sí? Si yo les explico cómo aprendieron a caminar, está complicadísimo porque hay que meter articulaciones, músculos, huesos, movimientos, señales cerebrales, etcétera, etcétera. Pero ya lo hacen y no le están pidiendo permiso a un pie para mover el otro. Es de manera autónoma, ¿sí? Entonces, así se vuelve el proceso de la comunicación. ¿Vamos bien entonces, chicos? También es por necesidad, como los que se pasan de mojados a Estados Unidos, lógicamente no aprendieron el inglés y tienen que adaptarse y aprender. Claro. O sea, eso es necesario. O sea, no hay de otra, pues, porque lo vuelves parte de tu necesidad. Pero a pesar de ser un proceso complicado, a lo mejor, te vuelvo a repetir, no aprenden como cuando vas a un curso de inglés. A ver, los proverbios, los adverbios, el tiempo, lo aprenden, ahí se va, pero lo aprenden, ¿no? Y después de que les costó, ahora se vuelve de manera innata y de repente pues ya regresan, no speaking Spanish, ¿no? Pero pues sí lo hablan. Entonces, es un proceso natural. Chicos, por allí les mandé un link. Vamos a hacerlo esto rapidísimo, ¿sí? Y aunque es el ejemplo de una de las competencias, ¿sí? Entra por ahí, a ver si lo pueden ver. Es un
es un juego de relacionar, a ver si lo pueden ver. Este no les va a dar puntuación, pero sí les va a dar un ranking. Ese es el pin que aparece. Sí, se los voy a presentar. ¿Listo? Ok. Les voy a presentar. Es el uso de las comas, muchachos. El uso de las reglas de puntuación, de acentuación y los signos gramáticos, los signos gramaticales son importantísimos. Porque no es lo mismo, muchachos. Niños, ven, ya es hora de comer niños, que ya es hora de comer niños. Entonces, es muy, 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 muy diferente. Entonces, se los voy a poner y vamos a empezar. ¿Sale? Así relacionando. ¿Sale? ¿Lo ponemos como invitado? Sí, como invitado. A ver si lo vemos. Yo ya entré, maestra. Ya lo pueden jugar. Ya lo pueden jugar. Pueden poner ahí invitado. Creo que pueden poner el nombre. Es esto. Y pues ahí me va a aparecer el ranking, ¿no? Es ir relacionando lo que aparece acá, el uso correcto de las comas acorde a lo que nosotros estamos platicando con las imágenes. Por ejemplo, era lo que les decía. Hora de comer, niños, con hora de comer, niños. ¿Sí? ¿Tienen tiempo? Jessica va con 18 segundos. Indira lo hizo en 47. ¿Ya, chicos? Maestra, Mándeme. ¿cómo puedo entrar al juego? Es que no me aparece. Mira, le das el clic al link que envía, que dice Game Educa Play, y después te va a pedir un PIN. El PIN es el que envié a continuación, que es 914590, y con eso ya vas a entrar al juego. ¿Cómo se juega? Tienes que relacionar, darle clic a lo que dice en el texto con la imagen. Entonces le das clic al texto y le das un segundo clic a la imagen. Maestra, perdón, ¿podría mandar el link? Sí, claro. Sí, porque no me aparecen los mensajes, por favor. Profe, la clase que dio, bueno, no la clase, ¿cómo sería? La presentación, ¿esa la va a subir? Sí, sin problema. Porque no alcancé a anotar todo. No, de todas maneras, no se preocupen, o sea, te digo, todo lo que yo les mencioné está en el libro, y esta sección del libro ya está en la plataforma, está el PDF. Y tengo algunas dudas sobre la tarea. A ver, dime. Mire, por ejemplo, dice tamaño de letra 12, pero ¿es cualquier tipo de letra? Sí, se recomienda Arial o Times. Entonces, Okay, para un trabajo formal son esas dos. ¿El interdelineado cuál viene siendo? Te dice doble espacio. Dice 2.0. Sí, es el interlineado doble espacio. Ah, ok, hacia abajo. Tienes que seleccionar, y ahí en la parte donde dice formato, si no mal recuerdo, te aparecen como unas rayitas. Ese es el interlineado. Ah, ok, ya. Y la alineación justificada es la que es derecha, ¿verdad? Sí, la que es en ambos lados. Todo parejito. Maestra, tengo que, perdón. Mándeme. ¿Tengo que entrar como invitado?
Sí, como invitado. Digo, si quieren crear su cuenta, pues lo crean, ¿no? No tengo ningún problema. Maestra, solo me dejó responder una sola pregunta. ¿Solo una? Sí. Qué raro, qué raro, qué raro. Ya después me sacó. Sí, a mí también me saca. A lo mejor porque ya son Sí, a mí también me sacó. A lo mejor porque ingresaron muchos. A mí no me dejaba seleccionar y luego ya cuando seleccionaba, me aparecía que había seleccionado otro que no era. Sí, a mí definitivamente me sacó, maestra, también. Sí, a lo Yo mejor es igual. por el hecho de que son varios los que están adentro. Pero bueno, pues es un jueguito ahí nada más para que ustedes se den cuenta de cómo a veces una coma hace toda la diferencia, ¿no? La verdad es que cuando yo estaba buscando las imágenes decía, una coma puede salvar vidas, porque decía, es hora de comer niños y sin coma es hora de comer niños. Entonces, son de las cosas que algo tan simple, tan sencillo, cambia el significado totalmente de una frase. Y que son partes de las habilidades que tenemos que desarrollar, en este caso de la escritura. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Sí, maestra, gracias. Ok, perfecto, chicos. Hasta acá la vamos a dejar hoy. Sí nos tardamos un poquito, pero si tienen alguna duda, algo al respecto, acuérdense que nos vemos todavía el día de jueves. Quienes no puedan conectarse, no hay ningún problema. La clase ya quedó grabada y cualquier duda, pues también ahí estamos por el mensaje. ¿Sale? Maestra, perdón, una duda. Para lo de la tarea del mapa, es sobre, para la tarea lo de que es del mapa, ¿es sobre esto que vimos hoy? Sí, la tarea del mapa es precisamente esto que vimos hoy. Sí, no sé si tengan alguna otra duda. Maestra, menciona usted unas páginas de Reisobal 2012. ¿Ese es un libro que tenemos que tener también? No, toda la información, por eso les decía, toda la información y las bibliografías ya se las dejé ahí. Aparece, la primera aparece como recursos, no, es lectura y aparece la bibliografía básica y abajo del nombre de la bibliografía básica aparece el capítulo del libro, ¿no? De la bibliografía básica. A continuación aparece una etiqueta que dice recursos. Y abajo en esas vienen dos lecturas, una de Reidizábal, me parece que es la primera, que es la que te pide para que hagas el foro, y la otra, no recuerdo el autor, que es para que te apoyes con el mapa mental. Entonces, toda la información y toda la bibliografía que necesitas ya está en la plataforma. Perfecto. Ok, gracias, maestra. ¿Alguna duda más? No. Maestra. No, ninguna. Ok, perfecto, maestra. chicos. Dígame. La entrega es el 6, ¿verdad? Sí. Hasta Acuérdense. El 6. Lo que pasa es que por ejemplo, ayer tuve una clase y el profesor comentó que la plataforma, bueno, que todavía estaban agregando más compañeros a la plataforma y que iban a empezar a tomar como semana 2 a partir del 7. No, mira, es que acá hay un detalle con las confusiones, pero te voy a decir, acuérdate que las clases se trabajan de manera autónoma, cada docente tiene la manera de trabajar. Digo, yo sí estoy consciente que van a haber alumnos que se van a integrar después, ¿sí? Pero sí hay que trabajar con un calendario. Si tú te fijas en la parte del Geniali, tenemos un calendario de actividades. La primera semana se recorrió hasta el día 6. Nosotros trabajamos módulos por semana, ¿sí? Nosotros iniciamos el 24, entonces debió haber terminado el día 31, ¿no? No, el día 30, la primera semana. No se terminó la primera semana el día 30, se va a terminar hasta el día 6. La segunda semana sí se inicia el día 31 y se termina el día 6. Si se incorporasen compañeros, ¿sí?, que no pudieron entregar, pues obviamente aparece una lista ahí de contenidos, se van a poner, en mi caso, se tendrían que poner de acuerdo conmigo para trabajar, para ver esos trabajos, pero sería ya de manera específica con ellos. Pues los compañeros que no pudieron entregar
o que entraron esta semana, pues sí todavía tienen chance esta para trabajar el score. Ok, maestra, gracias. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? ¿Sí? Toda conclusión y toda introducción es individual. Acuérdense que es, en la introducción se los decía al inicio de la clase, es lo que yo creo, ¿sí?, que voy a alcanzar en cuanto a aprendizajes de la actividad, que es lo que pretendo lograr. Y la conclusión, pues obviamente es, a ver, llegué a lo que yo pensaba, qué fue lo que yo aprendí, hacia dónde llegué, cuáles fueron mis resultados. Esa es la conclusión. Entonces, toda conclusión y toda introducción es de manera individual. ¿Alguien más? Gracias, maestra. Buenas noches. Perfecto. Bueno, entonces, chicos, sin más por el momento, descansen, pasen bonita noche y pues nos vemos la próxima semana o el día jueves. ¿Sale? Gracias, maestra. Gracias, maestra. ¿No le van a Gracias, pedir foto? maestra. Gracias, Ya maestra. les tomé Buenas foto. noches. Ya les tomé foto, no se preocupen. Ya tienen foto. Gracias, maestra. Buenas noches. Gracias, maestra. Hasta luego. Gracias, Hasta maestra. luego, Buenas noches. compañeros.